Dios les bendiga. Voy a leer Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendieran. Oigan de nuevo el versículo 53. Así que desde aquel tiempo acordaron matarle. Estos fueron los líderes de su tiempo, el sumo sacerdote, su gente. El versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Oremos. Dios mío, sé propicio a nosotros en este día y enséñanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 6 semanas estuvo ahí el Señor. Es fácil calcular los tiempos porque sabemos dónde predicó cierta cosa y lo que pasó, los tiempos de la muerte y resurrección de Lázaro, y sabemos dónde el Señor va a la Pascua. Estuvo en un pueblo llamado Efraín por 6 semanas. Había una congoja en su corazón, había un golpe, porque el mismo pueblo que él estaba tratando de salvar se había vuelto en contra de él y lo querían matar. Habían dado un edicto de que iba a morir. Jesús ya sabía que esto iba a pasar. Pero de todas maneras hay un tiempo de retrospectiva, un tiempo de tristeza. Y se va a un pueblo que se llama Efraín. No es casualidad que ese es el pueblo donde él tiene que ir, a Efraín. Este Efraín no es la tribu de Efraín que nosotros conocemos, no. Pero el nombre es el mismo, es un pueblo, una villa. Algunos lo localizan unas pocas millas fuera de Jerusalén, en un lugar desértico. Es más, la Biblia dice que era un lugar desértico. Dejó de estar en público porque lo iban a matar. Déjeme hacer y decir algo ahí en este pasaje. Que Cristo, el valiente de valientes, Cristo, el que no le tenía miedo a nadie, Cristo, el Hijo de Dios, que con su boca podía destruir a sus enemigos, escogió ir a un lugar solitario para no enfrentarse a los enemigos que él tenía en Jerusalén. Eso no significa que él tuviera miedo, sino que todo tiene su tiempo. Déjeme decirlo de nuevo, todo tiene su tiempo. O sea, que hay un tiempo de enfrentar cosas y hay un tiempo de estar en un tiempo de refrigerio y de encuentro con Dios. Cristo es el ejemplo perfecto. Nunca hizo nada a menos que el Padre lo guiara, a menos que el Espíritu lo moviera. Y aquí lo encontramos que podía haberse parado en Jerusalén y dicho: vamos a enfrentar a esta gente, así como lo hizo un poco después, pero no era su tiempo. Cristo lo dijo varias veces: a los demonios no es el tiempo, o aún a los que creían en sus milagros, él les decía: callen porque no es el tiempo. Todo tiene su tiempo. Entiende el tiempo en el que estás viviendo. Si vives en un tiempo de enfrentar, hay que enfrentar. Si vives un tiempo de predicar, hay que predicar. Si vives en un tiempo de estar callado en la presencia del Señor, hay que entender el tiempo en el que vivimos. Es más, Jesús lo dijo de esta manera hablando con sus discípulos. Les dijo: entienden cuando va a llover y no entienden la sazón o el tiempo en el que están viviendo. Hay que entender cuál es la temporada de tu vida.
Hay que entender cuál es la etapa de tu vida. Si no entiendes la etapa de tu vida, vas a acelerarte y vas a adelantártele a Dios, o vas a atrasarte de Dios. Entiende el tiempo en el que Dios te visita. Él le dijo a Jerusalén: oh Jerusalén, Jerusalén, si supieras quién te visita hoy. Jerusalén estaba adormecida espiritualmente y no entendieron el tiempo de su visitación de parte de Cristo. Entiende entonces el tiempo de tu visitación. Jesús lo dijo de otra manera: se alejó y comenzó a estar un tiempo en Efraín. ¿Por qué en Efraín? Efraín es la palabra que significa fructífero en hebreo. Fructífero en hebreo. O sea, para tener un tiempo de fruto, para tener un tiempo en el cual va a morir en la cruz y traer los frutos de arrepentimiento y los frutos de todos nosotros, donde podemos ser parte de su gran victoria, los que aceptamos al Señor. Él tuvo un tiempo de estar refugiado en ese lugar llamado frutos. Oh hermanos, hermanas, Dios te va a dar un tiempo de refrigerio, un tiempo de victoria, un tiempo de alegría, un tiempo de estar que todo te salga bien. Y por 6 semanas el Señor estuvo ahí descansando y encontrándose con el Padre, rodeado nada más de sus discípulos, aquellos que le amaban. Oh, pero hay quien se equivoca y cree que cuando Dios te da esos tiempos es para que ahí mores y ahí vivas para siempre. No, Jesús sabía que iba a tener que enfrentar la cruz, los vituperios, los golpes, las escupidas, los rechazos, las traiciones. Él sabía que eso venía, pero en este tiempo estaba refugiado en los frutos. Refúgiate, varón, mujer de Dios. Refúgiate en las grandes victorias que Dios te ha dado, en aquellos frutos con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con la gente que amas. Y Dios te dé un tiempo de refrigerio. Refúgiate en esa iglesia donde estás, donde Dios está haciendo florecer todo. Refúgiate en aquellas cruzadas y aquellas conferencias donde el poder del Señor se mueve grandemente, y gózate en ese momento. Pero llena tu vaso, porque la batalla todavía está delante de ti, porque hay mucha tierra que conquistar. Oh, los discípulos no lo entendieron. 3 de ellos subieron con el Señor al monte de la transfiguración, y se le apareció Moisés y se le apareció Elías, y hablaban con Jesús. Y sus 3 discípulos más cercanos comenzaron a gozarse. Vieron a Moisés representando la ley, a Elías representando a los profetas, y al Rey de Reyes, y todos brillaban los 3 en gran manera. Y se les olvidó que estaban en un tiempo de Efraín, un tiempo de ser fructífero, un tiempo de estar metido con el Señor. Y comenzaron a decir: construyamos 3 tiendas, construyamos 3 tiendas. Lo dejamos para otro tiempo, pero la pregunta sería: ¿3 tiendas para quién? ¿Para Moisés, para el Señor, para Elías? ¿O 3 tiendas para ellos, para Juan, para Jacobo, para Pedro? Esos eran los 3 que allí estaban. Hablamos de eso en otro tiempo, pero movámonos en esto. De alguna manera dijeron: aquí nos plantamos, aquí nos quedamos. Se les olvidó los miles que estaban yéndose al infierno. Se les olvidaron los otros 9 discípulos que estaban luchando con un demonio en ese mismo momento. La Biblia dice que estaban queriendo sacar un demonio los otros 9 y no podían. Se les olvidó los ciegos que estaban en las esquinas. Se les olvidaron los huérfanos en las calles. Estaban teniendo un buen tiempo ellos mismos y quisieron plantarse ahí. Y en el momento que dijeron: 3 tiendas vamos a hacer aquí, una voz vino desde el cielo: este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando abrieron los ojos, vieron que ya no estaba ni Juan ni Moisés. Entiende tu temporada. Dios los llevó a esos 3 a ese lugar para tener una cosa especial con ellos, para darles un tiempo, una visión de la grandeza de Jesucristo, para darles una alegría. Y se alegraron tanto que dijeron: aquí nos plantamos. Y no se dieron cuenta
que Dios les estaba dando eso para que pudieran bajar de esa montaña a enfrentar demonios, a sanar enfermos, a predicar la palabra, a alcanzar a los huérfanos. Entiende que Dios te está alimentando, varón, mujer de Dios, y gózate con la palabra del Señor. Gózate en el refrigerio de tu familia. Gózate con lo que Dios te está dando. Pero llena tu vaso y agarra tu espada, porque hay que bajar de esa montaña para enfrentar a Satanás, porque hay una batalla acérrima entre el bien y el mal en el mundo. Las fuerzas de Satanás quieren tomar control del mundo, quieren tomar control de la iglesia. Religiones falsas, doctrinas falsas, falsos profetas, falsos apóstoles. La tierra se está llenando de violencia espiritual y violencia física, y en las calles están llenando de cosas terribles. Sodoma y Gomorra sobre nosotros. Los días de Noé se han acercado, pero gracias a Dios que nos ha dado el monte de la transfiguración, y Cristo mismo, antes de enfrentarse a la cruz, se fue a meter a Efraín por 6 semanas. ¿Cuáles son tus 6 semanas, varón? No estoy hablando de 6 semanas específicas, pero ¿cuál es tu temporada? ¿Cuál es tu tiempo? ¿Cuál es tu gracia? ¿Cuál es el lugar donde Dios te ha puesto para poder que tengas un tiempo de refrigerio? Alimenta tu alma, alimenta tu corazón, refúgiate por un tiempo del ataque del enemigo y de las batallas que tienes que enfrentar. Es un tiempo de ayuno para algunos, es un tiempo de cultos para otros, es un tiempo de conferencias para otros, es un tiempo familiar para otros. Sea lo que sea que Dios te ha dado, siéntate con los que Dios ha puesto a ti, contigo como tu grupo. Él y sus discípulos tuvieron un tiempo perfecto. Se levantaban a orar, lo sé, porque Cristo siempre se levantaba antes de que oscureciera y se iba a buscar al Señor. Los discípulos estaban teniendo un tiempo de descanso, pero iban a ser retados en 6 semanas. Llénate para que puedas responder a aquello que vas a enfrentar. Que Dios nos dé la habilidad de poder hacerlo de una manera poderosa. La otra cosa, que la palabra Efraín en hebreos, eso significa fruto. Era un hijo de José. Pero el griego nos da una cosa un poco diferente. Nos dice declarar algo claramente. Declarar algo claramente. La palabra Efraín en griego, eso es lo que significa su raíz. Declarar algo claramente. Es más, en el Nuevo Testamento está en griego, en el Antiguo Testamento está en hebreo. Declarar algo claramente. Tienes que saber qué vas a declarar. Tienes que saber qué es lo que viene. Cristo nos estaba dando un ejemplo. A veces tenemos las ideas nebulosas. A veces no conocemos la dirección de la voluntad de Dios. A veces no entendemos cómo vienen las cosas y los ataques. Pero esas 6 semanas fueron para aprender a declarar algo claramente. Cristo nos estaba enseñando, no porque Él no supiera lo que iba a hacer, pero les estaba enseñando a los seres humanos. Es más, me voy a meter en algo que no voy a poder terminar, pero fueron 6 semanas porque representa el número 6 de los seres humanos. Nosotros somos el 6, porque fue en ese día en el cual Dios nos creó. 666 es el número de Satanás o del anticristo, pero nosotros somos 6, el humano. Pero les digo algo, Dios nos estaba enseñando algo poderoso, que estaba enseñándolos a que aprendiéramos a declarar algo claramente, a entender algo claramente, a caminar algo claramente. Hay un tiempo que debes de tomar para encontrar la claridad. La Biblia dice claramente acerca del Señor que cuando los ataques vinieron y cuando le dijeron lo van a matar, oigan lo que dice. Así que después de aquel día acordaron matarle. Es en Juan 11:53. El 54 dice: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Se rodeó con los que lo amaban y se puso un tiempo nada más en oración, en búsqueda del Padre, porque el tiempo estaba llegando para que se acabara y pudiera enfrentar el Señor esa cosa. Oigan lo que dice el capítulo 12, el versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 6 días antes de la Pascua lo movió el Señor de esas 6 semanas a que regresara a la batalla. Y este es el tiempo en el cual se va a la cruz. Que Dios les bendiga.